Buenas noches a todas y todos, bienvenidos para este martes de conocimiento en el auditorio de la Alianza Francesa, pero también tenemos público en las redes sociales. Gracias por seguirnos para este ciclo sobre el sociólogo, filósofo, académico Hartmut Rosa, alemán. Organizamos este ciclo con la Asociación Humboldt en conjunto y estamos a la tercera sesión de este ciclo sobre Hartmut Rosa. Estoy aquí con el ponente Stéphane Vigneron, filósofo, PhD en Filosofía y Teología, especialista de Filosofía Contemporánea y de Filosofía del siglo XVII, profesor principal en la Escuela de Filosofía de la PUCE. Las dos primeras sesiones hablamos de aceleración, sobre Hartmut Rosa, las causas y las consecuencias, y ahora tal vez tenemos soluciones. Y Stefan nos va a hablar de resonancia, estamos deseando, entonces le dejo la palabra. Muchas gracias, Stefan, por este ciclo, gracias al público. La última sesión del ciclo es la semana próxima, martes, entonces no se lo pierdan tampoco. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias a la Alianza Francesa de Quito por recibirnos y a la Asociación Humboldt por apoyarnos en la organización de este seminario sobre Hartmut Rosa. ¿Se acuerdan que en las dos últimas sesiones hemos hablado de la dificultad de la aceleración? Y ya nos toca, pues en las dos últimas sesiones, hablar en cambio ya no de la dificultad, sino de qué tipo de solución podríamos aportar a la dificultad de la aceleración. Ya hemos visto la última vez que no se va a tratar de desacelerar, eso es políticamente imposible porque el costo político sería demasiado alto, por lo que debemos irnos por otro camino, y que es justamente el camino que Hartmut Rosa llama el camino de la resonancia. Y lo interesante para quien se interesa a la filosofía es que en su libro Resonancia, Hartmut Rosa dice explícitamente: lo que yo voy a hacer es, cito, una sociología de la vida buena. Por lo que ven que, de cierta manera, Hartmut Rosa, por eso tal vez también se pueda estudiar Rosa desde el punto de vista de la filosofía, puesto que retoma el tema más clásico de toda la historia de la filosofía desde los mismos filósofos presocráticos, que es tal vez la única verdadera pregunta filosófica que las rige absolutamente todas: ¿qué es una vida buena? ¿Qué significa vivir de manera buena? Y Hartmut Rosa señala que la dificultad de la vida buena hoy en día obviamente existe en el pensamiento filosófico, en el pensamiento sociológico, en el pensamiento jurídico, pero que el pensamiento de la vida buena se reduce de manera casi exclusiva a la dificultad de los recursos. Es decir, el concepto que rige todo el pensamiento de la vida buena consiste en preguntarnos ¿a qué tipo de recursos debo acceder para tener una vida buena? Y cómo estos recursos pueden ser repartidos entre todos de manera equitable o de manera igualitaria. De hecho, verán que el índice que más se podría asemejar al índice de la vida buena, que es el índice de la felicidad, que existe oficialmente, pues verán que gran parte de los parámetros que componen este índice consiste en decir a qué tipo de recursos tiene acceso la gente. Verán también que en casi todos los diferentes pensamientos del desarrollo humano siempre se trata de pensar que necesito un acceso a ciertos recursos básicos y eventualmente, para poder mejorar mi vida, a recursos que ya no son recursos básicos, sino recursos adicionales. Pero ven que siempre la dificultad de la vida buena hoy en día se presenta a la luz del concepto de recursos. Pues Rosa dice, obviamente, si es que pensamos la vida buena a la luz de los recursos, estamos condenados a lanzarnos dentro de los procesos de la aceleración. Por una razón muy simple: para poder acceder a ciertos recursos,
pues siempre debo ir más rápido que otra persona. Siempre un país debe ir más rápido que otro país. Por lo que encerrarnos dentro del pensamiento de los recursos es necesariamente lanzarnos en un proceso que nos va a llevar a acelerar. Lo mismo pasa a través de un segundo concepto a partir del cual se piensa la vida buena hoy, que es el famoso concepto de Amartya Sen, el concepto de capabilidades. Ya no capacidades, sino capabilidades. Con esta idea que desarrollar a un ser humano es darle cierto tipo de competencias para ampliar el campo de sus diferentes posibilidades. Entonces voy a capacitar a diferentes personas para que de repente se abra frente a ellos una multitud de posibilidades que ni siquiera podían aparecerles como posibilidades antes que yo les haya formado. Ven que, de cierta manera, casi todo el sistema educativo funciona de esta manera. Pues Rosa dice, una vez más, si vamos según este modelo, según esta lógica, si ampliamos el campo de las posibilidades de las personas, pues obviamente, ¿qué van a hacer? Van a acelerar para poder realizar el número más amplio posible de sus diferentes posibilidades. Por lo que ven que pensemos la vida buena a la luz de los recursos, o que pensemos la vida buena a la luz de las posibilidades, pues en ambos casos vamos a entrar justamente dentro de la lógica de la aceleración. Por lo que Rosa dice, debemos tomar otro camino. Debemos dejar de pensar la lógica de la vida buena a la luz de los recursos, sino que debemos pensar que la vida buena surge a partir de cierta relación con el mundo. Es decir, sustituimos el concepto de relación al concepto de recursos. Y, como bien se imaginan, pues van a existir relaciones resonantes con el mundo que se oponen a relaciones silenciosas con el mundo. Vamos a explicar eso. La inmensa mayoría de nuestras relaciones con el mundo son relaciones que él llama silenciosas. Pues vivir de manera buena es intentar maximizar lo más que se pueda las relaciones resonantes. Y sin embargo, Hartmut Rosa sigue siendo un pensador de la escuela de Frankfurt porque piensa que esas relaciones resonantes, a diferencia de lo que propone hoy gran parte de la psicología positiva, pues no es un cambio que yo deba hacer en mí para ser más resonante con el mundo, sino que existen condiciones sociales, existen estructuras políticas que favorecen o que desfavorecen esas famosas relaciones resonantes. Y en la misma introducción del libro, pues Rosa ya nos da algún índice, alguna señal de lo que podría ser esta relación de resonancia. Y dice de manera explícita, debemos oponer la lógica de eros, es decir, una lógica erótica, a la lógica del logos. Desde la modernidad, y de hecho, tal vez en realidad desde Platón, estamos obsesionados por el concepto, por el logos, por el conocimiento, por el hecho de relacionarnos con el mundo a la luz de nuestra capacidad de conocerle. Pues tal vez sea tiempo, dice Rosa, de abandonar esta lógica del logos para entrar dentro de la lógica del eros. Y ven que para cualquier persona que se interesa en filosofía, hay algo sorprendente en eso, porque podríamos decirnos que lo que Rosa nos está aquí describiendo es tal vez la misma patología de la filosofía desde hace 25 siglos. Ven que filosofía es una palabra que se compone del sustantivo griego sofía, que significa sabiduría, que significa ciencia, que significa conocimiento. Y de hecho, la inmensa parte de la filosofía se focalizó sobre este concepto,
¿Qué es lo que debo conocer para tener una vida buena? ¿Qué es lo que debo conocer para establecer una teoría de la justicia, una teoría estética, etcétera, etcétera? Ven que en los últimos 25 siglos nos hemos focalizado en el concepto de filosofía, sobre todo sobre el concepto de sofía. Pero nos hemos olvidado que en filosofía también está el verbo griego philein, que significa amar. De hecho, todos bien sabemos que el filósofo no es un sabio. Daría risa decir que los filósofos son sabios. El filósofo no es el sabio, es el amante a la sabiduría. Por lo que necesariamente hay en la filosofía, y es raro que Rosa no señale eso, necesariamente hay en la filosofía una parte amorosa. Pues ven que, de cierta manera, lo que propone aquí Rosa con su oposición del logos y del eros consiste simplemente en decir, tal vez debamos regresar al origen más fundamental de la filosofía, que no es una sabiduría, sino una teoría amorosa, una relación amorosa. Hacer filosofía es estar enamorado, no es para nada ser sabio, por suerte. El concepto de vida buena es un concepto que ilumina la casi totalidad de la historia de la filosofía. Simplemente lo que cambia en los últimos 25 siglos es cuál es el referente o el patrón a partir del cual vamos a pensar lo que es una vida buena. Pues ven que en la antigüedad la vida buena se piensa sobre todo a través del concepto de cosmos, que en griego significa tanto totalidad como también orden. Ser un griego es creer que el mundo o que la totalidad está ordenada. Y obviamente, si la totalidad está ordenada, pues tener una vida buena es tener una vida en la cual respeto el orden del cosmos. ¿Se acuerdan ese famoso manual de Epicteto, que tiene algunos textos terribles? Un texto, por ejemplo, en el cual dice él mismo explícitamente: todos somos actores de teatros. Simplemente, como somos nosotros actores de teatros, no hemos redactado el guión que nos toca actuar. Y Epicteto dice explícitamente: si te tocó ser rey, sé un buen rey. Si te tocó ser esclavo, encuentra un buen maestro para el cual podrás ser un buen esclavo. Porque lo que te toca a ti es actuar bien, pero no decidir del guión o del papel que debes actuar. Pues ven que en este caso entendemos plenamente que la vida buena consiste en ser lo que realmente soy, ser lo que el cosmos realmente quiso que yo sea. Y verán que todas las grandes éticas griegas funcionan de esta manera. El cosmos te dio un papel, respétalo. Miren, por ejemplo, cómo toda la mitología griega funciona siempre con la misma lógica, la misma estructura. Soy un hombre que tiene un deseo que yo no debería tener. Soy un hombre que quiere volar. Ven que el cosmos no hizo que yo pueda volar, por lo que querer volar ya es un deseo sospechoso. Pues no pasa nada, quiero volar, me construyo alas de cera y vuelo, me acerco al sol, mis alas se derriten, me caigo. La historia de Ícaro. Pues ven que esa historia mitológica, muy simple, consiste en decir: este hombre pensó que podía salir del papel que le dio el cosmos, pensó que podía volar, pues los dioses al final, o el ciclo cósmico, le va a recordar que no tenía que salir de su papel. ¿Ya? Ven que toda la lógica estoica consiste en decir: no quieras ser más que lo que eres, no quieras ser otra cosa que lo que eres. Aprovecho para señalarles que es lastimosamente la misma lógica que las películas de Disney. Por eso no hay que mostrarles muchas películas de Disney a los niños. Eres una pequeña sirena. ¿Quieres ser una mujer? Pues verás que siendo mujer te van a pasar cosas terribles y al final te darás cuenta que tu única felicidad yace en el hecho de ser sirena. Quédate una sirena, no quieras ser más.
¿Eres un ogro verde que apesta? ¿Quisieras ser un príncipe? No, no quieras ser más que lo que eres. Verás que tu verdadera felicidad, tu verdadera vida buena está en el hecho de ser un ogro que apesta, que se casa con una mujer que apesta. Eso es lo que el cosmos quiso de ti. Entonces ven que hay una primera opción para pensar esta vida buena, o un primer patrón para pensar esta vida buena, que es el cosmos. En la Edad Media, obviamente con la revelación bíblica, pues de repente cambia el patrón a partir del cual vamos a pensar que es una vida buena. De repente ya no es el cosmos que me dice lo que debo ser, sino es Dios que me dice directamente lo que yo debo ser. Una vida buena en la Edad Media es una vida en la cual respeto las leyes divinas, ya no las leyes del cosmos, las leyes divinas. Pues en la modernidad, dice Hartmut Rosa, hemos caído un poco más acerca del patrón que va a determinar lo que es una vida buena. De repente, en la modernidad, como nos hemos transformado en individuos, ya no existe un principio absoluto para determinar lo que es una vida buena. Por lo que cada uno de nosotros va a tener que determinar qué es realmente una vida buena para él. Y de hecho, son todas las grandes filosofías en las cuales nos vamos a preguntar, por ejemplo, cómo vamos a construir una sociedad entre nosotros. Pues ven que la típica respuesta moderna es la respuesta del contrato social o del pacto social, que consiste en decir, ya no hay ningún referente divino, ya no hay ningún referente cósmico, vamos a establecer solo entre nosotros cuáles son las reglas del juego político, cuáles son las reglas del juego ético. Pues justamente Rosa va a decir que este momento moderno de la filosofía es el que nos ha llevado a la patología del individualismo o de la vida buena pensada a la luz del individualismo, por lo tanto, de los recursos y de las posibilidades. Es decir, que todo lo que Rosa quiere evidentemente evitar. Ahora, ¿cuál es, dentro de este momento histórico, la dificultad en la cual nos ha lanzado realmente esta modernidad? Pues consiste en decir que la modernidad es el momento filosófico de la separación. Es el momento filosófico de la fractura, es el momento filosófico de la ruptura. ¿Y de la ruptura entre qué y qué? Pues de la ruptura entre el sujeto y el mundo. De repente vamos a instaurar una distancia entre el yo y el mundo. Distancia que en el momento antiguo de la filosofía casi no existía. En el momento antiguo de la filosofía yo siempre me pienso como perteneciendo a cierto mundo, como miembro de cierta comunidad, miembro de cierta nación, miembro de cierta iglesia. Pues ven que el momento moderno de la filosofía, en gran parte con la filosofía de Descartes, es este momento en el cual separamos el sujeto del mundo. Y les doy un ejemplo para hacerles entender esta separación muy extraña del sujeto y del mundo. Ven cómo en la filosofía de Descartes, que es en gran parte heredera de las revoluciones científicas del siglo XVII, pues todo en el mundo funciona según la ley de la causalidad. Hay una causa A que produce un efecto B. Y todo en el mundo funciona de esta manera. Todo, dice Descartes, salvo una cosa. Y esta cosa, obviamente, soy yo. Es decir, mi voluntad o mi libertad. Ven que la libertad, tal como la piensa Descartes, es una ruptura dentro del orden causal del mundo. Todo está determinado, salvo yo, que tengo la capacidad de tomar decisiones de manera absolutamente libre. Pues ven que eso consiste en decir, existen dos campos o dos reinos radicalmente diferentes, el mundo funciona según ciertas reglas y el yo funciona según otras reglas, con otros conceptos filosóficos. Pues, solo hago un pequeño paréntesis.
Hartmut Rosa hubiera podido señalar que el primero en hacerle esta crítica a Descartes es Spinoza. Que Spinoza ya había visto que Descartes caía en esta dificultad y justamente Spinoza intenta reingresar el hombre dentro del cosmos, reingresar el hombre dentro de la substancia. Pero ven entonces cómo esta modernidad consiste en decir que vamos a tener que separar el mundo y el sujeto humano, el yo y el mundo. Y Rosa dice, esa es justamente la dificultad. La dificultad a la cual debemos enfrentarnos son todos esos pensadores, sobre todo Descartes, que piensan que existen dos átomos que en un segundo momento pueden entrar en relación. Porque bien entendemos que Descartes va a tener toda la dificultad del mundo una vez que dijo, hay un mundo y hay un sujeto, pues va a tener toda la dificultad del mundo para poder explicar, bueno, cómo se comunican, cómo entran en relación. Si son dos mundos tan diferentes, ¿cómo es posible que podamos pensar algún punto de contacto entre ellos? Pues Rosa dice, la dificultad es que Descartes planteó mal el problema. Porque en realidad no debemos pensar que hay dos átomos que en un segundo momento entran en relación, sino que debemos pensar que primero viene la relación. Lo que está al centro de todo es la relación. Tal como vamos a intentar explicarlo, yo no soy un sujeto que eventualmente entra en relación con el mundo. No, desde siempre soy un tipo de relación. Por esta razón, Rosa va a analizar diferentes relaciones que existen entre el ser humano y el mundo para intentar mostrar que son relaciones esenciales, son relaciones originales, que el ser humano es desde siempre una relación, razón por la cual vamos a tener que pensar en relaciones resonantes, relaciones silenciosas, porque no se trata de saber si yo puedo estar en relación o no con el mundo, eso no es una opción. La única opción es saber qué tipo de relación voy a poder mantener con el mundo. Pero que haya relación va a ser algo absolutamente esencial, absolutamente determinante. Entonces Rosa va a seguir dos caminos diferentes. Va a intentar, por un lado, analizar todas nuestras relaciones fundamentales para intentar mostrar que, de manera originaria, somos una relación. Y va a hacer un segundo punto en el cual va a intentar mostrar cómo esta relación originaria que somos ha sido maltratada, ha sido, él dice, reificada por la modernidad, lo que nos llevó a relaciones silenciosas. Entonces son los dos puntos que vamos a intentar hacer ahora. Por un lado decir, a ver, ¿qué es esta idea que somos una relación? Es algo muy raro porque yo, como buen cartesiano, me parece que soy un individuo, no me parece que soy una relación. Y segundo punto importante, esta relación que yo soy, ¿cómo pudo ser pervertida por la modernidad para que deje de ser una relación resonante? Entonces ven que, de cierta manera, esta idea, según la cual somos de manera originaria una relación y no un individuo, es algo que al parecer la misma biología podría afirmar. Todos bien entendemos que hasta que alguien de manera muy sádica y muy perversa me corte el cordón umbilical y haga de mí un individuo, es decir, algo que no se puede dividir, pues de manera originaria soy en realidad una especie de parásito de mi madre. Parásito en el sentido no peyorativo. Parásito en el sentido que me nutro de ella. Existo en ella y me nutro de ella. Pues ven que claro, de manera originaria soy una relación. Es de manera muy secundaria que alguien corta mi cordón umbilical y me separa de mi madre. Pero de manera originaria soy simplemente una simple relación. Rosa va a analizar varios puntos
que vamos a ver para precisar qué entendemos realmente por relación. Entonces comencemos por el primer análisis que hace Rosa, muy interesante, sobre el concepto de piel. Dedica varias páginas a analizar qué es esta idea de la piel. Pues ven que, de cierta manera, la piel es un objeto filosófico fascinante porque es mi frontera externa. Es, por así decirlo, la frontera externa de mi ser. ¿Y qué es esta frontera externa? ¿O cuál es la característica fundamental de esta frontera externa? Pues que es resonante. Resonante en el sentido que constantemente responde al mundo. Si tengo frío, mi piel se pone de cierta forma. Si experimento calor, mi piel responde al calor de otra manera. Si llega mucho sol sobre mi piel, pues mi piel responde, se defiende, se broncea. Bien que la piel al parecer es a la vez el elemento fundamental del yo, lo que me determina de manera externa, y sin embargo, y a la vez, la primera resonancia que hay en mí, lo que inmediatamente responde. Y Rosa insiste constantemente sobre ese concepto de responder, porque ven que en el hecho de responder, asumo que soy una persona secundaria. Primero hay algo y yo respondo a este algo. Eso hablaremos mucho de eso, con esta idea de el sujeto secundario. No soy el sujeto de la modernidad que llega en el mundo, organiza todo, planifica todo, categoriza todo. Ese es el sujeto cartesiano, principio, fundamento, al centro de todo. Bien que mi yo, piel, no es para nada este sujeto primero. Es el sujeto secundario, el que constantemente está con el mundo en una lógica de respuesta. Y, sin embargo, esta lógica de respuesta ha sido reificada, ha sido objetivizada. Les doy un ejemplo muy simple, que es muy interesante. En el siglo XVII francés era de moda tener la piel blanca, lo más blanca posible, la piel lo más clara posible. ¿Por qué razón? Pues, lamentablemente, por una razón política o por una razón sociológica. Era muy importante tener la piel blanca porque así yo podía marcar que no trabajaba en el campo. Porque obviamente la gente que trabajaba en el campo recibía mucho sol y no tenía la piel blanca. Por lo que ven que el hecho de broncearse o el hecho de utilizar la capacidad de resonancia de la piel, eso ha sido utilizado políticamente. Debo mantenerme blanco para mostrar que pertenezco a ciertas clases sociales y que yo no trabajo. En el siglo XXI está de moda broncearse. Es raro, la norma estética se modificó radicalmente. Lo importante hoy en día en París es estar bronceado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Pues ven que una vez más no es para nada un problema de resonancia. ¿Por qué razón está ahora de moda en los países del norte broncearse? Pues por la misma lógica, solo que se ha invertido completamente. Si yo hoy en día, en enero, en París, estoy bronceado, estoy mostrando a la gente que yo tengo los medios económicos para irme de vacaciones en los países del sur a broncearme y que ellos no. Por lo que obviamente entendemos que broncearse hoy en día, de hecho, ven la locura que hay hoy en día alrededor del hecho de broncearse. Todas las cremas completamente locas, los estudios en los cuales la gente se va a bombardear de rayos para estar siempre bronceado. Pues ven que una vez más, bien entendemos lo que quiere decir Rosa en este caso, la capacidad de resonancia de mi piel ha sido reificada o objetivizada por un sistema económico, por un sistema social, por un sistema político. Verán que lo mismo va a pasar para absolutamente todo. Segunda gran capacidad de resonancia que existe en nosotros, para mostrar que somos una simple relación.
Pues el hecho de respirar. Ven que el hecho de respirar debería llevarnos a pensar que no somos un sujeto que vive fuera del mundo, que en realidad sujeto y mundo estamos completamente interpenetrados. Ven que respirar es, de cierta manera, dejarme penetrar por el mundo y a la vez apropiarme de una pequeña parte de él. Y todos bien sabemos que la simple manera con la cual respiro refleja algo de mí. Mi respiro cuando tengo miedo, mi respiro en una relación sexual, mi respiro en una clase, no es exactamente el mismo. Y cada vez evidencia cierto tipo de relación que estoy teniendo con el mundo. Por lo que bien ven que respirar puede parecer algo completamente secundario, pero en realidad implica cierta posición frente al mundo. Me dejo penetrar por él y intento apropiarme de una pequeña parte de él. Pero miren cómo fue también reificado. Hay gente que fuma. ¿Por qué razón la gente fuma? Dice Rosa. Pues bien ven que fumar consiste en hacerse daño de manera voluntaria para sentirse respirar. Todas las personas que fuman conocen eso. Cuando yo respiro de manera cotidiana, en realidad no siento que respiro. Ni siquiera pienso en el hecho que respiro. Es una relación normal, banal, que mantengo con el mundo. Ven que el hecho de fumar es llenarse de manera voluntaria los pulmones con cierto tipo de sustancia que me hace sentir que estoy lleno, que me hace sentir, de ahí lastimosamente el sentimiento de bienestar, que me hace sentir que mis pulmones, que estoy realmente respirando, que estoy introduciendo algo en mí. Pues ven que todas esas lógicas según las cuales debo hacerme daño para sentir que existo, son también ciertas relaciones que yo puedo mantener con el mundo. Y verán que hay 1000 ejemplos con los cuales podríamos pensar en personas que se hacen daño de manera voluntaria para sentir que existen. Hay una frase terrible de Spinoza en la Ética que dice: los ignorantes necesitan sufrir para sentir que existen. Y de hecho, no es algo tan loco en realidad. Yo tengo una amiga que es bailarina de ballet. Pues ven que el ballet es la locura corporal más importante que uno puede imaginar. No creo que exista sacrificio del cuerpo más importante que en el ballet. Y sin embargo la gente hace eso. Y además lo hace con muchísimo placer. Hay gente que corre maratones enteras. ¿Por qué razón la gente hace eso? Pues ven que es esta lógica según la cual cada vez que algo me duele, cada vez que sufro, siento de cierta manera que el mundo me habla. ¿Ya? Hay esta idea según la cual el mundo me castiga, por lo tanto existo. Pues tal vez la lógica del fumar no sea tan extranjera a esta lógica de el mundo me castiga, por lo tanto existo. Tercera relación resonante en la cual estamos obviamente todos sometidos. El hecho de tomar y de comer. Ven que tomar y comer también obedece a la misma lógica de la relación inmediata con el mundo. Y de hecho, el comer va un nivel más allá, puesto que consumo cierta materia que literalmente pasa a formar parte de mí. Verán que hay un video en el cual Deleuze dice todo lo asqueroso que representa para él comer. O sea, esta idea que cierta materia exterior a mí llega a formar parte de mí y a componerse literalmente con lo que yo soy. Ven que tiene algo de un poquito asqueroso eso. Y sin embargo, tiene algo de sumamente resonante. Ya no podemos distinguir totalmente el mundo y yo. Una pequeña parte del mundo va a pasar literalmente a ser realmente lo que soy. Y además todos bien sabemos que el hecho de comer está totalmente determinado culturalmente.
lo que ustedes comen evidencia su relación, no solo con la comida, sino que evidencia su misma posición dentro del mundo. Por ejemplo, yo sé que hago algo muy malo, de vez en cuando como trabajando frente a la computadora. Pues ven que esta patología mía no solo refleja mi posición frente a la comida, refleja también mi posición frente al trabajo, la institución, mi tiempo en el día, mi tiempo semanal, etcétera, etcétera. Ven que implica toda una concepción del mundo. Y de hecho, explica Rosa, el hecho de comer por sus propias patologías evidencia que mantenemos cierta relación global con el mundo por el hecho de comer. Y Rosa toma dos ejemplos muy interesantes, la constipación y la diarrea. ¿Qué es la diarrea filosóficamente? Ahí hay un punto muy interesante, ¿ya? Ven que todo puede ser objeto de filosofía, ¿ya? ¿Qué es la diarrea filosóficamente? Eso es un punto súper interesante. Consiste en decir, la diarrea simplemente es una especie de negación de mi relación con el mundo. Quiero que el mundo me pueda atravesar, pero que no se componga conmigo. Por así decirlo, quiero que salga de manera muy rápida. Quiero que me permanezca totalmente extranjero. Quiero que la comida pase en mí, pero que no se quede, que no se pueda componer realmente con lo que yo soy. Por lo que es, de cierta manera, una manera de decir que el mundo me es extranjero. El mundo no puede entrar realmente en mí. Y lo contrario de la diarrea, la constipación, pues significa la misma lógica, pero sin embargo simétrica. Consiste en decir, quiero retener el mundo, quiero que las cosas no fluyan, quiero apoderarme, quiero dominar. Es de cierta manera la posición moderna en filosofía, ¿ya? Tal como si Descartes fuese un filósofo constipado, ¿ya? Con esta idea que quiero dominar, quiero regir, quiero mantener. Ven que la constipación es una postura que consiste en decir, no quiero que nada salga de mí, no quiero expulsar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque quiero dominar absolutamente todo. Pues ven que ahí vemos dos casos de lo que Rosa llamaría las relaciones silenciosas, las relaciones en las cuales pienso que la relación entre el mundo y el objeto no es una relación armónica, es una relación en la cual o bien él me atraviesa completamente, yo no detengo nada de él, o bien al contrario, una relación en la cual yo lo voy a dominar completamente, yo voy realmente a poder regir. Pues ven que el problema de la alimentación como problema de filosofía de la resonancia también se ve en un último ejemplo que toma Rosa, que es muy interesante, que es el problema de la droga. Saben que la droga es un concepto muy difícil de definir y muy interesante en filosofía. Y Rosa dice, tenemos con la droga el mejor ejemplo, el paradigma para explicar que comer siempre es establecer cierto tipo de relación con el mundo, por la razón siguiente. Cuando yo tomo una sustancia ilícita, lo que es ilegal, ¿no? ¿Ya? Cuando yo tomo una sustancia ilícita, ¿por qué razón lo hago normalmente? Pues ven que es una posición que consiste en decir, dado que no puedo modificar el mundo, voy a modificar la relación que yo mantengo con el mundo. Es decir, voy a alterar mi conciencia para modificar, no al mundo como tal, porque lastimosamente no puedo hacerlo, pero como mínimo para intentar modificar el tipo de relación que yo mantengo con el mundo. ¿Ya? Verán que muchas personas toman lastimosamente pastillas, por ejemplo, cuando están súper estresadas, pues no puedo resolver la causa que me genera estrés, no puedo asesinar a mi jefe, es ilegal, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una pastilla que me va a hacer ver mi trabajo, ver mi jefe, ver mi estrés de otra manera. No puedo modificar el mundo, modifico la relación que yo mantengo con el mundo. Por lo que bien vemos que la piel,
el respirar y el comer evidencian que no somos átomos fuera del mundo, sino que somos de manera originaria una simple relación con el mundo. Último ejemplo que toma Rosa, avanzo rápido. El problema de la mirada y del rostro. También todos bien entendemos que existen dos tipos como mínimo en filosofía de miradas diferentes. Existe la típica mirada moderna cartesiana, que consiste en decir, yo miro al mundo para objetivizarlo, para categorizarlo. De hecho, es una de las dificultades más importantes en filosofía, que consiste en saber con qué conceptos categorizo realmente a la realidad. Pero existe otra mirada, la mirada que vamos a poder encontrar en la filosofía de Lévinas, por ejemplo, con su idea del rostro. Todos también hemos experimentado, me imagino, que la mirada del otro modifica la relación que yo tengo con el mundo, por lo que también va a tener que ver algo con la relación que soy y la resonancia que soy. Todos hemos experimentado, por ejemplo, en la vergüenza. Espero que todos alguna vez sintieron una gran vergüenza. Es fundamental en filosofía. Ven que la vergüenza consiste en decir, mi mundo cambia, ¿por qué razón? Porque alguien me mira. Es decir, que lo único que cambia en una situación de vergüenza es la posibilidad o la realidad que alguien me esté viendo. Ven que el ojo del otro, la mirada del otro, modifica radicalmente la relación que yo pueda tener con el mundo. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer si nadie me está viendo. Hay ciertas cosas que ya no puedo hacer si alguien me está realmente viendo. Por lo que también entendemos que la mirada va a tener que determinar cierto tipo de relación que yo mantengo con el mundo. Último punto, último ejemplo para hacerles sentir esta dificultad de relaciones resonantes, originales con el mundo que fueron poco a poco pervertidas. Un problema filosófico muy importante, el sueño. El sueño en el sentido de dormir. Ven que dormir es, de cierta manera, una relación de resonancia casi evidente, por la razón siguiente. Si ustedes tienen animales en la casa, y peor aún, si ven animales salvajes, verán que nunca duermen completamente. Es decir, que siempre están con una oreja despierta, una oreja viendo, al mínimo ruido se despiertan, se levantan, miran qué está pasando, y peor aún, los animales salvajes que están literalmente durmiendo a medias, siempre. Por lo que ven que para que nosotros podamos realmente dormir, han tenido que darse ciertas condiciones sociales y ciertas condiciones políticas. El simple hecho de poder dormir 8 horas significa que ustedes apuestan o saben que no van a estar amenazados de manera directa durante esas 8 horas. Porque ven que normalmente dormir al lado de alguien no es algo racional. Cuando yo cada noche duermo al lado de mi esposa, pues ven que es una pequeña locura en realidad. No es un acto racional mío, porque cuando yo duermo me estoy entregando completamente. Puede acuchillarme, puede dispararme, puede matarme. O sea, si yo fuera un animal salvaje, no debería dormir tranquilamente al lado de mi esposa. De hecho, si yo fuera un verdadero sujeto jovesiano, no dormiría al lado de mi esposa. Dormiría en un cuarto cerrado con una pistola, esperando a ver si es que alguien entra. Por lo que ven que el sueño ha tenido que construirse socialmente, construirse políticamente, para que podamos dormir en paz. Y miren, dice Rosa, probablemente con toda la razón, miren cómo desde la modernidad uno de los enemigos fundamentales que tiene el sistema es justamente el sueño. Me imagino que muchos de ustedes, tal como yo, alguna vez se dijeron, pierdo 8 horas de mi vida diaria.
Es decir, que mi vida podría ser mucho más intensa si es que existiese una pastilla con la cual yo podría dormir a lo mejor media hora diaria, ¿ya? Es decir, que una pastilla que me permita no dormir. Pues ven que eso es una actitud típicamente moderna, con esta idea que dormir es perder tiempo. Y miren cómo muchos de los fenómenos contemporáneos nos llevan hoy en día a intentar no dormir, o como mínimo a intentar dormir menos. Por ejemplo, es un debate muy interesante en Francia que consiste en saber si vamos a abrir las tiendas el domingo, o si, peor aún, vamos a abrir las tiendas 24 horas seguidas, sin cerrarlas nunca, tal como existe en Estados Unidos. Tiendas que están constantemente abiertas. Pues ven que esta lógica consiste en decir, ya no podemos distinguir claramente el momento del sueño del momento de la vigilia. Porque al final, el día y la noche son el mismo tiempo. El espacio del domingo, el espacio del lunes, es el mismo espacio. Y ven que eso es una actitud típicamente moderna. Ya no hay diferencia cualitativa entre el sábado, el domingo y el lunes. Pues ven cómo todo nos lleva hoy en día a intentar dormir menos. De hecho, existe un libro magnífico que se llama 24/7, que deberían absolutamente leer. Explica cómo existe hoy en día una verdadera lucha en contra del sueño. Y existe una lucha en contra del sueño, sobre todo a través del concepto de luz. No es el mejor momento para hablar de eso en Ecuador, pero normalmente verán que en las grandes ciudades mundiales uno ya casi nunca vive de noche. Por ejemplo, si ustedes visitan Manhattan, verán que es muy difícil encontrar un lugar oscuro. Es muy difícil encontrar un lugar en el cual yo pueda realmente experimentar la noche. O bien está la luz del día, o bien está la luz artificial, pero siempre hay luz. Ya no existe la noche. Pues Rosa diría que justamente con esta idea de ya no existe la noche, ya no existe el momento del sueño, es la manifestación que existen fuerzas de aceleración que quieren erradicar al sueño, porque tal como hemos señalado, el sueño es un momento ético. El sueño es el momento de la resonancia y de la solidaridad. Para que yo duerma, tú debes cuidarme. Para que tú duermas, yo debo cuidarte. Por lo que ven que la lucha contemporánea en contra del sueño es además una lucha ética, que consiste en decir, queremos destrozar la solidaridad. Romper el sueño es siempre romper la solidaridad, porque el sueño supone solidaridad. Último punto que vemos hoy. Toda esta teoría de la resonancia, señala Rosa, tiene, según él, cierto sustento biológico. Ahí podríamos discutir con Rosa si realmente las ciencias sociales deben fundamentarse sobre un paradigma biológico. Tal vez las ciencias sociales no necesiten de la biología. No es obvio que debamos decir que el modelo de las ciencias naturales ayuda a las ciencias sociales. Pero bueno, como mínimo él dice, hay una base biológica de la resonancia. Y más aún, hay una base neurobiológica de este concepto de resonancia. Y Rosa encuentra eso en un descubrimiento contemporáneo que son la famosa teoría de los neuronas espejos. Saben que existe en el cerebro ciertos neuronas nuestros que literalmente responden al mundo de manera mimética. Por ejemplo, se ha podido demostrar que hay ciertas zonas del cerebro que se activan exactamente de la misma manera que yo haga una acción o que yo vea a alguien que está haciendo esta misma acción. Tal como si existiese entre nosotros una especie de relación en espejo, una especie de relación mimética. De hecho, hoy en día se piensa
el fundamento de conceptos como la empatía o conceptos como la simpatía. ¿Cómo es que yo puedo sufrir por el hecho de ver sufrir a alguien? Ven que normalmente, bueno, yo veo sufrir a alguien, pero no me afecta, o sea, no hay nada en mí que realmente sufre. Pues esa teoría de los neuronas espejos permitiría explicar eso con esta idea según la cual cuando yo sufro o cuando veo a alguien sufrir, se activan las mismas zonas del cerebro. Por lo que en realidad, literalmente, cuando yo veo a alguien que sufre, yo también sufro. Pues ven que esta lógica de los neuronas espejos permite justamente explicar la resonancia con esta idea que nuestro cerebro es en gran parte una máquina que responde. No es una máquina, tal como pensaba Descartes, que se impone al mundo, sino una máquina literalmente que le responde al mundo. ¿Y que le responde de qué manera al mundo? Pues le responde de manera mimética. Ven que ahí, una vez más, Rosa aporta a la filosofía un concepto que igual atraviesa toda la historia de la filosofía, que es el concepto de mimetismo. Simplemente él intenta fundamentarlo neuronalmente. Y podemos entender lo que dice Rosa con esta idea que nuestro cerebro responde de manera mimética al mundo. Por ejemplo, verán que muchas actitudes humanas son actitudes contagiosas. Por ejemplo, el hecho de bostezar o el hecho de reír. Es muy difícil ver mucha gente reír y yo no reírme. Es muy difícil. O es muy difícil ver mucha gente bostezar y yo quedarme así. Es algo muy, muy difícil. Pues es algo muy difícil, señala Rosa, simplemente porque estamos biológicamente programados para la resonancia. Lo que nos va a llevar a pensar en la cuarta clase, ¿dónde están esas relaciones de resonancia? ¿En qué lugar del mundo podemos activar relaciones de resonancia y en qué lugar del mundo no podemos activar esas relaciones? Por lo que ven, para concluir, que esa idea de resonancia es ante todo una idea anticartesiana y antimoderna. Y Rosa constantemente opone las relaciones intencionales que yo tengo con el mundo a lo que él llama las relaciones páticas que yo tengo con el mundo. O bien ustedes piensan que lo que deben hacer en el mundo es pensarlo. Pensarlo implica conocerlo, implica racionalizarlo, implica categorizarlo. Pues es exactamente el gesto cartesiano. Implica, por lo tanto, dominarlo. O bien ustedes piensan al contrario, que las relaciones que deben tener con el mundo son relaciones páticas, es decir, relaciones resonantes, es decir, relaciones en las cuales ustedes conviven con el mundo respondiéndole constantemente. Entonces ven que a la lógica del dominio cartesiana se opone la lógica de la respuesta de la resonancia. Es lo que veremos en la cuarta sesión. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes para la última sesión. Hablaremos de la familia, de la estética y de política. ¿Ya? Porque verán que Rosa piensa que esta resonancia se encuentra sobre todo en estética, en política y en el campo de la familia. Les doy rápido un ejemplo, les robo 5 minutos. Les doy un ejemplo de resonancia estética. Me imagino que todos conocen, o si es que no, vayan a verlo en internet, un cuadro que se llama Los dos embajadores. Es un cuadro en el cual hay 2 embajadores y hay al centro de ellos, abajo, una pequeña mancha blanca. Y este cuadro, pues se ven 2 embajadores, es un cuadro símbolo de diplomacia, de paz, firma de tratados, etcétera, etcétera. Pero si ustedes miran al cuadro, desplazándose un poquito a la izquierda, pues van a ver que la mancha blanca que está entre los 2 embajadores es en realidad una calavera. Por lo que el cuadro adquiere un significado radicalmente diferente.
Ya no es un cuadro de paz, los embajadores, la diplomacia. No, es un cuadro de guerra, de violencia y de muerte. ¿Quién es capaz de ver el significado de la violencia y quién no sobre este cuadro? Pues ven que para que yo pueda ver que sobre este cuadro hay una calavera blanca, debo en realidad yo como espectador abandonarme al cuadro, es decir, someterme a él. No es que yo decida de dónde lo puedo mirar, no. Hay una sola posición en la cual yo puedo ver lo que realmente el cuadro significa. Pues ven que implica darle la vuelta a la relación entre el espectador y la obra. Todos pensamos que yo llego frente a la obra, la miro, la categorizo, veo girasoles, veo amarillos, veo un puente, etcétera, etcétera. Pues este cuadro nos dice lo que podría ser una verdadera relación de resonancia. Yo debo obedecer a la ley que me impone el cuadro. Por lo tanto, debo verlo desde cierta posición súper precisa. Si no, no veo absolutamente nada. Pues ven que son dos tipos de sujetos radicalmente diferentes. El que intenta dominar el cuadro y el que al contrario dice, no soy primero, no soy el sujeto cartesiano que viene a dominar la obra. Soy un sujeto secundario. Voy a someterme a lo que la obra me da, a lo que la obra quiere decirme. Y ven que son dos tipos de miradas radicalmente diferentes. Por ejemplo, me imagino que todos alguna vez escucharon la cosa más terrible que alguien puede escuchar en el mundo. Por ejemplo, están frente a una obra de Jackson Pollock y escuchan a alguien decir, pero eso mi hijo puede hacerlo. Eso mi hijo lo hace. Pues ven que alguien que dice, mi hijo lo hace, no es que sea una persona mala, es que es una persona que no está en relaciones de resonancia con la obra, porque es una persona que piensa que la obra es un objeto técnico que yo puedo construir y que por lo tanto puedo reproducir. Sí, claro, a lo mejor sí, a lo mejor yo puedo hacer un cuadro de Joan Miró, ¿ya? O sea, es relativamente fácil, pero el problema no es tener sobre el cuadro la mirada cartesiana de la obra técnica que yo voy a ejecutar. Es ser capaz de abandonarme a la obra para que me pueda ella dar lo que ella quiere realmente darme. Tal como con esta pequeña calavera blanca que solo puedo ver desde cierta posición. No les robo más tiempo, ahora sí, veremos familia, política, estética. Nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias. Ahora sí.